¿Quiere que proceda a tomar votación? Únicamente verifico que estén. Verifiquemos nomás, sí, no hay necesidad. Regáleme un segundo, señor presidente. Institucionales, hay métodos. Sí tenemos quórum, señor presidente, para reinstalar la sesión. Podemos continuar. Guillermo. Sí. Perfecto, entonces, bien, continuamos con el debate, sí, continuamos con el debate, vamos al quinto capítulo, concordato preventivo excepcional y medidas para la gestión de las obligaciones. Primero, yo creo que sí debemos saludar la iniciativa del Ejecutivo de incluir un tema importante como es este instrumento legal. Hay una ley de concordato, una ley que está en vigencia, seguramente como pasa con algunos cuerpos legales, no es aplicable por el tiempo que ha transcurrido y por el alcance que tiene. Es un tema técnico, eso hay que revisar, eso hay que puntualizar. Aquí Guillermo ha trabajado en este tema con con una propuesta legal, ¿sí? En la que yo inclusive también doy el respaldo porque creo que es necesario. Y además los asambleístas ya han tenido el concurso de asesores de la Superintendencia de Compañías. También recordemos que les recibimos al intendente de compañías aquí en la comisión, pero también han trabajado con los asesores. Entonces, yo quisiera darle la palabra a Guillermo. Yo creo que es un tema técnico, no tiene el mismo contenido de los otros artículos. Yo creo que debemos de enfrentar esto en forma integral más bien, pero creo que es importante que esté incluido y Guillermo más bien ha trabajado aquí en forma precisa para beneficio del país. Guillermo, por favor. Muchas gracias, Esteban. Sí, para hacer un preámbulo y dar una orientación a este debate que es importante, aquí el objetivo es mantener abiertas las empresas, los negocios y evitar que lleguen a la quiebra. Algunas personas le han llamado a esta iniciativa la ley de quiebras, yo le he llamado la ley para cuidar los empleos y reactivar el sector privado. Y básicamente yo les quiero hablar de tres elementos que son importantes, que hemos coincidido y con ustedes, colegas, con el equipo asesor, el propio intendente de compañías, el representante de la superintendencia de compañías, que son importantísimos incorporarlos. Recuerden que yo hace más o menos con el auspicio de ustedes presenté hace 15 días esta propuesta, mucho antes que el Ejecutivo la haga, y la del Ejecutivo deja muchísimos vacíos. Aquí lo que se trata es sobre todo poder incorporar certidumbres, no dejar discrecionalidades, sino certidumbres con ese objetivo. Estados Unidos le llaman Charter 11, que es una figura que permite recuperar al sector privado, evitar que quiebre y sobre todo mantener los empleos. Hay tres elementos que les quiero poner en consideración. El primero, que se clarifica en nuestra propuesta y que se ha anexado al proyecto de ley urgente, y este es un aporte muy valioso en esta área, que es el preacuerdo concursal, el concurso de acreedores y la ejecución, como etapas que permiten lograr el objetivo de mantener la empresa abierta. Un segundo elemento que es importante, que luego del acuerdo o posterior al acuerdo se suspenden o se pueden suspender los juicios, las coactivas y las medidas preventivas por 6 meses. ¿Con qué objetivo? Que en esos 6 meses se pueda dar esa pausa en todos estos procesos para que el sector privado, el emprendedor, las MIPYMES, el empresario, no se vea atacado por todos los flancos. Es decir, vamos a suspender por 6 meses, reactivar la actividad productiva, porque sabemos que este es un tema que no tenemos certezas cuándo se pueda recuperar el trabajo de manera ordinaria, con todas las medidas de bioseguridad, pero no se sabe cuándo. Entonces, esto permite que la reactivación del sector productivo, del MIPYMES, emprendimientos y empresas, en estos 6 meses pueda dedicarse a eso, manteniendo los empleos y de ahí ir pagando lo que tiene que pagar. Primero a sus trabajadores y extrabajadores, a los menores de edad, que es importantísimo, y obviamente para pagar a sus acreedores. De eso se trata. Con una importante incorporación también, que es en la prelación de acreencias, que acabo de señalar hace un momento. En el proyecto del Ejecutivo, muy sorprendentemente, se incluía como primera prelación costas judiciales. No entiendo si fue un error o no lo entiendo. Nosotros hemos incorporado lo que debe ser, lo que es el mandato constitucional.
La primera prelación de la creencia son trabajadores y extrabajadores y menores de edad. Con eso cubrimos, tutelamos tanto al empleado, al trabajador y extrabajador, y a los menores, a nuestros niños, niñas y adolescentes, que es importante. Con este preámbulo, colegas, considero que es importante poder anexar, fortalecer, regular de buena manera este procedimiento que va a ayudar justamente con ese objetivo de cuidar los empleos y salvar al sector privado. Muchas gracias, presidente. Gracias, colegas legisladores. Gracias, Guillermo. Sí, tiene a continuación la palabra el asambleísta Rubén Bustamante. Gracias, presidentes. Simplemente más bien felicitar a Guillermo, creo que hay un gran trabajo ahí, realmente hizo una buena defensa en estos momentos tan difíciles para el país y totalmente de acuerdo con este tema. Más bien, yo tengo una inquietud, si bien es cierto, orientamos un poco a la defensa de las empresas en el sector privado, pero dentro del sector público, me pregunto y les pregunto, compañeros asambleístas, ¿no será necesario también defender de alguna manera al sector público este momento para evitar también esta cantidad de despidos de los que se ha anunciado por parte de las autoridades con este oficio que el 16 de abril justamente envió el Ministerio de Finanzas, etcétera? No sé si será necesario debatir algo de esto también, pero desde mi punto de vista la propuesta del asambleísta Guillermo Celi realmente calza muy bien ahora que estamos justamente hablando de la defensa, de inyectar liquidez a las empresas, etcétera. Creo que está bien. Eso nomás es, presidente. Muchas gracias. Dejar esa inquietud. Marco, tiene la palabra Fernando Burbano. Gracias, presidente. Creo que sobre este tema sería bueno tener una aclaración, porque creo yo ya leyéndolo, existe una confusión con el concordato, porque no es en realidad un acuerdo de quiebra. El concordato excepcional es anterior a una etapa de quiebra y es para las compañías con o sin problemas. Entonces, hay que aclarar quizás el texto, pero es importante mantener la visión. La idea es de que las empresas tengan una herramienta que les permita evitar llegar al límite, es decir, sentándose con todos los acreedores de una forma rápida, sin trabas burocráticas, para evitar justamente el cierre y el colapso de la empresa. También es importante quizás separar que lo que este concordato puede generar ahora con una etapa posterior, para que no exista esa confusión de que este es para una etapa previa y lo otro puede ser ya en el caso de que se suscita la quiebra. Es decir, hay dos momentos importantes de definirlos y aclararlos. Gracias. Si tiene la palabra el asambleísta César Ron, por favor. Gracias, presidente. A ver, la actual ley... ¿Cómo enfrentamos el tema? La ley actual permite el concurso preventivo, justamente en la cual pues se ponen de acuerdo acreedores con la empresa para poder sobrevivir, para no pagar las acreencias, sino tratar de salvar la compañía y se hace un acuerdo de pagos para en el tiempo irlo cumpliendo. En este acuerdo tienen que entrar obviamente también los trabajadores, porque se está tratando de salvar la compañía. Si la empresa, después de todo este esfuerzo de no cerrar, de no quebrar, lamentablemente pues no le da más y quiebra, entonces tiene que venir la prelación de pagos, ¿no? La prelación de pagos siempre son primero los créditos del Estado, de la banca de desarrollo, la Corporación Financiera Nacional, el Banco de Fomento, son los que tienen la primera prelación. Guillermo está hablando de que la primera prelación tengan los trabajadores. Yo creo que esto hay que perfeccionarlo bien y dejarlo muy corto, pero muy claro, muy específico. Guillermo Celi tiene la idea clara
el propio superintendente, el proyecto presentado por el Ejecutivo, lejos de ayudar, era un proyecto inaplicable. Por lo tanto, pues la comisión lo que tiene que hacer, señor presidente, señores legisladores, es hacer un texto claro, concreto, conciso, que el propio superintendente también lo presentó. Y Guillermo se le ha presentado una ley, ¿no?, que tendríamos que incorporarlo no como ley, porque la ley no ha sido aprobada, sino un texto de esa ley para que sea aprobado dentro de esta ley emergente, para que el sistema de concordatos sea modificado y funcione en el Ecuador. Gracias, presidente. Muchas gracias. Gracias, César. Sí, yo creo que vamos en esa línea, ¿no es cierto? La ley que presentó Guillermo, pues es una ley completa, está el tema de quiebras y claro, ya que hay un tema de concordato, podemos, ¿no es cierto?, con los aportes de la Intendencia de Compañías, pues incorporar, es un tema técnico y la ley ya de quiebras, la ley integral, pues lo tratamos, ¿no es cierto?, como una ley, ¿no es cierto?, en la comisión, pues porque es fundamental lo que ha propuesto Guillermo, pero Guillermo ha hecho aportes de esos 3 puntos que plantea él, son importantes para incluirlo. Me ha pedido la palabra el asambleísta Homero Castañeda. Gracias, presidente. Primero, felicitar la iniciativa de Guillermo. Efectivamente, como él lo explicó, esto fue presentado días atrás de tener la iniciativa del Ejecutivo. De acuerdo que hay que hacer una revisión del artículo 37 sobre el tema de relación de los créditos. Ahí también, cuando ya analicemos el articulado, tendré mi posición, mi postura frente a este tema, pero también a quienes nomás abarca esto, ¿no? Yo no sé por qué en la propuesta del Ejecutivo se deja fuera o no se deja claro a quienes nomás abarca. Por ejemplo, en el artículo 29 no toma en cuenta a personería jurídica, no toma en cuenta clubes deportivos que podrían ser beneficiados porque están también sufriendo estas consecuencias económicas derivadas de la crisis sanitaria, ¿no? Y en ese sentido, ya cuando vayamos debatiendo artículo por artículo, haremos nuestras observaciones puntuales sobre este tema. Gracias, presidente. Muchas gracias. Gracias, Homero. Entiendo que hay un punto de información de Guillermo, por favor. Sí. Sí, muchas gracias. Concuerdo con lo que acaba de señalar Homero Castañer, y justamente esto hay un consenso. Hay que ampliar, yo creo que hay que ampliar la cobertura, es para todos, porque realmente todos pueden verse beneficiados y sobre todo cuidar los empleos, que es lo que más se necesita. Y asimismo, coincido con los consensos que hemos llegado, que al ser la ley que yo presenté un insumo importante para poderle dar un giro y poder apoyar de manera contundente al sector privado, pero también al mismo tiempo a los empleados que no pierdan sus empleos, es importante tomar en cuenta estos 4 elementos que se incorporen a este debate y obviamente al articulado. El primero, ampliar la cobertura para todos los sectores, yo creo que eso es fundamental. Segundo, el tema de las 3 etapas que estén muy claramente establecidas y que ya está en nuestra propuesta y que se la está incorporando. Tercero, el tema relativo a la suspensión de todos los temas coactivos, judiciales y de acreencias por 6 meses. Y cuarto, el tema del artículo 29, me parece, que es el tema de la prelación, donde deben estar como primer rango de prelación los trabajadores, extrabajadores y los menores. Eso es fundamental para poder enmarcar esta discusión y sobre todo el articulado ya, porque veo que hay un consenso en la comisión, y lo que quede todavía por analizar lo dejemos para tratarlo como una ley orgánica en su momento, que nos va a permitir también ver cómo va operando esta figura importantísima que le va a ayudar mucho al sector privado y hacer los ajustes necesarios con los días que vayan pasando una vez que se aplique, producto de que no sabemos la pandemia hasta cuándo dure, el tema de la reactivación económica, de la volver a ir a los trabajos físicamente, y de esa manera podemos dar los ajustes y mejorarla. Así que yo concuerdo con ustedes, colegas, y me parece que es importante este gran aporte que se le está haciendo desde la comisión a este proyecto de ley urgente económica. Muchas gracias. Colegas legisladores, miren,
revisar el artículo por artículo, como es un tema técnico, es un poquito más complejo que el resto, pero ya que hay un consenso, ¿no es cierto? Como decía Guillermo, la ampliación de cobertura, el tema de respetar las etapas, la suspensión de las coactivas y otros instrumentos jurídicos de cobro y el tema de la prelación. Yo les propongo, colegas legisladores, ¿no es cierto?, en este tema, porque tiene que ser integral con la intendencia de compañías, porque podemos cometer algún error aquí por ser tan técnico el tema, pues proponer el nuevo texto para que cuando ya esté integrado, hoy, mañana máximo, les revisen ustedes con asesores y a incluir en el informe, porque es un tema, no todo el mundo está de acuerdo que debe existir esto, pues más bien ya el texto fino, que sí tiene que ser con asesoría técnica, y entiendo que el intendente de compañías pues está dispuesto a ayudarnos, pues ya le incluiríamos. Cada temita es medio más complejo artículo por artículo, porque es difícil en esto, porque es un tema más técnico. Entonces, si ustedes creen en eso, pues tenemos el consenso, los insumos de la ley de quiebras que ha plantado Guillermo irían incluidos, y vamos hacia adelante en los otros aspectos. ¿De acuerdo? Creo que estamos ahí, ¿no es cierto? Estamos de acuerdo, entonces pasaríamos, ¿no es cierto? Acabaríamos ya el capítulo hasta el artículo 38. Bien, colegas legisladores, ¿no es cierto? Está planteado nos quedaría el capítulo 1, el 2 y las disposiciones generales y transitorias. Tal vez yo con una pequeña presentación de un cuadro para, no sé si tenemos tiempo para debatir el tema de las contribuciones o lo hacemos mañana domingo, pero yo sí quisiera compartir con ustedes un pequeño cuadro, ¿sí? Para que les sirva, ¿no es cierto?, para poder preparar, digamos, información con relación al tema de las contribuciones. Es el impacto más o menos de qué representaría en el caso de los trabajadores. Si ustedes me permiten, ¿no es cierto? Yo les voy a compartir este momento el gráfico, creo que es importante, y se les puede enviar inclusive este cuadro que se ha preparado. Vamos a encontrar el archivo nada más. Espera un minutito nada más, sí, por favor. Perfecto. Estamos ahí. Está compartido, ¿no es cierto? No sé si observan el cuadro. Entiendo que está ya el cuadro claro, ¿no es cierto? Les comento, ¿sí? Este cuadro de resumen creo que es importante y les vamos a mandar, ¿sí? El total de trabajadores que tenemos entre públicos y privados alcanza la cifra de 3.220.000 trabajadores, ¿sí? Con el límite inferior, que es la primera columna, de los $500 que plantea el Ejecutivo, ¿no es cierto?, desde los $500 en adelante que aporten los trabajadores del país, el total de personas que aportarían, de trabajadores, es 1.320.000, es decir, el 41% de los trabajadores estarían contribuyendo a este fondo que plantea el Ejecutivo, de acuerdo a esa tabla progresiva, el 41%. Y, ¿no es cierto?, si se aporta desde los $500 de sueldo, lo que se pretende recaudar es $901 millones, ¿sí? Se ha hecho un ejercicio, ¿no es cierto?, que si es que planteamos a partir de los $800, las personas que aportarían se reducen a 750.000 personas, es decir, tendríamos alrededor de una disminución importante, ya ¿cuánto sería? 600.000 personas, alrededor, si es que ya es a partir de los $800, estaríamos hablando de un porcentaje ya solo del 23% de los trabajadores. Claro, y hay una reducción de 879 millones se recaudaría, una reducción de $22 millones. Sí, claro, ya si vamos al tema de los $1.000, ya el impacto es bastante fuerte en el tema de la recaudación. Las personas que apostarían son solo 500.000 trabajadores. El porcentaje de los apostantes sería el 17% y la recaudación ya cae a 850. Ya habría una disminución de $50 millones, ¿no? Intentamos eso. Y claro, ya 1.500 es o sea, casi llegaríamos a una reducción de $200 millones.
pero creo que es interesante, ¿no es cierto?, revisar ese margen de los $800, ¿no es cierto?, inclusive como una primera opción, porque claro, ya se reduciría a 750,000 trabajadores, apostarían solo el 23% de los trabajadores de todo el país, con los mismos porcentajes que plantea el Ejecutivo. Creo que este análisis de sensibilidad que se ha presentado, pues, le servirá muchísimo ya para tomar alguna decisión con relación a lo que podemos discutir el día de mañana domingo, pues, ¿no es cierto?, con relación a este tema. No sé si tienen alguna impresión con relación a este asunto, pues, a los colegas legisladores. Pero creo que esta información era clave para ya la discusión. Fernando, por favor. Gracias, presidente. Mire, qué importante este pequeño cuadro que usted nos ha puesto a consideración de los asambleístas, ¿no? Y yo quiero hacer notar algo. Si se inicia esta contribución desde aquellos trabajadores que ganen $800, se reduce de manera importante el porcentaje de trabajadores que estarían aportando, pero sin embargo de esto, el monto que se deja de recaudar no es tan significativo, si no me equivoco, alrededor de 30 millones, 40 millones de dólares, ¿no? Y de alguna manera, arrancando desde los $800, estaremos atendiendo algunas inquietudes que han existido de algunos asambleístas y actores sociales que han venido a la comisión, en el sentido de que se debería aportar desde un monto que cubra la canasta básica. En este rato, nosotros sabemos que, tengo entendido, la canasta básica, el costo de la canasta básica está en alrededor de $700, estaríamos arrancando de $800. Muy importante, reitero estos datos y agradecerle por este trabajo y ojalá se tomen en cuenta estas reflexiones que he hecho. Gracias, presidente. No se escucha, Esteban. Pido la palabra, presidente. Perfecto, gracias, César. Sí, a veces apago el micrófono y me confundo, mi disculpa. Sí, tiene Fernando Burbano y luego César, de acuerdo a que me han pedido la palabra. Después Rubén Yomero después. Sí, Fernando Burbano, por favor. Fernando, tienes la palabra. Presidente, vi que ya estaba borrado mi mano y estaba intentando pedirle nuevamente. Bueno, presidente, creo que lo importante es de que la resolución que tomemos no baje la intención de recaudación, eso deberíamos tenerlo claro. Lo segundo, que en aras de la justicia sería importante ver claramente de dónde salieron los datos, cuál es la fuente de estos datos, especialmente sobre el número de trabajadores participantes, si es sobre el INEC o sobre las fuentes que dio, creo que el SRI o el Ministerio de Finanzas. Y la tercera es que particularmente yo vengo ya proponiendo en algunas reuniones el hecho de que tiene que haber una preasignación de los recursos especialmente para el tema de la alimentación de la gente, porque eso es lo más sensible. Pero para ello necesitamos los datos del Ministerio de Inclusión Social que ofreció el ministro Grando para hacernos llegar al día siguiente de su intervención, de cuáles son los beneficiarios, de cuáles son los montos que se van a destinar y cuáles son estos programas sociales que se van a expandir, que son más o menos 2 millones más de beneficiarios para estos bonos sociales que serían financiados tener ello para poder proponer y avanzar y no perjudicar, si se bajan la recaudación, en estas intenciones, en la propuesta gubernamental. Nada más, presidente. Gracias, Fernando. Entiendo que se concluyó la señal. No sé si es mi caso nada más, está bastante mala, pero entiendo que primero comentaste que los datos son oficiales del Ministerio de Finanzas. Para hacer este cuadro resumen. Dos, vamos a insistir con la información
al tema, al Ministerio de Inclusión Social, y creo que todos estamos de acuerdo que estos recursos tienen que ir, ¿no es cierto?, a salud, alimentación, porque es para eso, pues justamente esa es la solidaridad, no puede ir a otro lado, a ningún otro lado, y obviamente también para el tema de la reactivación económica, y cuando digo reactivación económica es defender el empleo. Esos tres rubros deberían ser los importantes y deberían estar plenamente identificados, con total claridad, y eso ya pasaríamos, ¿no es cierto?, el rato de definir o ponernos de acuerdo, digamos, en el tema de la construcción, luego definir el tema del destino de los fondos. No puede quedar discrecional, creo que todos estamos de acuerdo en el tema de que debe quedar clarísimo a dónde van esos recursos. César, por favor. Gracias, presidente. Importantísima la información del cuadro que ha presentado. Yo fui uno de los que propuse que la contribución sea desde los $1.000. Realmente, porque la gente que gana menos de $1.000 hay que ayudarle, no hay que quitarle. Entonces, apenas, sí, claro, hoy día $1 millón es un montón de plata. $46 millones no va a ser gran la diferencia. Así que bueno, eso está para debatir si hacemos desde 800 o desde $1.000 de ingresos. Pero lo que yo quiero ir es, también tengo una información oficial, presidente, es respecto a las distintas contribuciones por una sola vez que se vienen dando en el país de manera reiterativa a partir del terremoto de Manabí y Esmeraldas. Entonces, en la ley de solidaridad se recaudaron $1.555 millones. En esta ley, pues, se hizo contribución solidaria sobre el patrimonio, 205, contribución solidaria sobre utilidades, 358, contribución solidaria sobre bienes inmuebles, 128, contribución solidaria de un día de remuneración, 63 millones, contribución de 2 puntos de elevación del IVA, que ya nos hemos olvidado, 799 millones, ¿no? Luego, pues, multas de intereses, 11 millones, total 1.555 millones. Luego tenemos, pues, la ley esta que se acaba de aprobar el año pasado, ¿no? La ley de simplificación y progresividad tributaria, que va a recoger aproximadamente $188 millones. Y esta ley humanitaria recogería 901 millones. En total, señor presidente, pues estamos hablando de que los ecuatorianos, personas naturales, empleados, trabajadores y empresas, estaríamos contribuyendo al Estado en un periodo de 4 años, $3.000 millones. Creo que esto es importante tenerlo en la mente también, porque tenemos la necesidad de establecer, si bien está la solidaridad, necesitamos pues establecer eso que habíamos conversado el día de ayer. Necesitamos, presidente, señores legisladores, establecer un sistema de compensación que nos permita que este sistema sea justo, tanto para las empresas como las personas. Así es que, como estamos únicamente en una parte informativa, no de discusión, sino de tener argumentos, cifras en la mente, esa era mi contribución, señor presidente. Gracias. Gracias, César. Sí, gracias. Es un tema también que vale la pena, porque recordemos que el mismo representante de los trabajadores del Frente Unitario de Trabajadores, Mesías Tatomés, planteaba una tabla desde los 720, que es el costo de la canasta básica. Entonces, les voy a pedir también al grupo de asesor que considere también la partida desde los 720 para ver qué información tenemos. Recordemos que ya los mismos trabajadores plantearon una contribución desde los mismos 720. Ese es un tema interesante eso, ¿no? Rubén, por favor, tienen la palabra. Gracias, presidente. Bueno, prácticamente va en la misma línea. Yo creo que ayer yo decía de que era necesario tener un análisis un poco matemático de esto para tener claridad realmente sobre la ley. Y me parece perfecto este cuadro, presidente, que se ha elaborado, porque nos da un poco ya de claridad y de luces de lo que podríamos, de lo que se propone recaudar. Ahora, el tema de la ley, este valor que se pretende recaudar prácticamente es una meta, porque el Ejecutivo nos dice que con esa plata empezaría un proceso de dinamización de la economía inicial o algún tema de dinámica de la economía.
Entonces, esa debe ser una meta. Sobre las alternativas de 500, 800, 1000, miren, yo en lo personal, creo que el tema de los $2 para las personas que ganan $500, realmente no creo que sea una afectación mayor. Si nos ponemos a veces a pensar en cuánto cuesta una cerveza, ya estamos hablando del valor que les tocaría aportar mensualmente. En todo caso, si es que se decidiera, como decía el día de ayer, un poco elevar el umbral, desde dónde vamos a empezar a poner estas tasas, estos impuestos o tributos, deberíamos pensar también, y en eso concuerdo plenamente con César Ron, no sé si podamos hacer individualmente en el transcurso del día, para mañana debatirlo con más razón, algún tipo de alternativas, pero si elevamos el umbral, vamos a tener un valor que cubrir ahí de 20, de 30, de 40 millones, de 50 millones, no sé de cuánto. Entonces tendríamos que ver cómo compensamos también ese monto en definitiva si es que el umbral lo subimos. Y ahí tendremos que ver algún mecanismo, algún otro tributo, alguna otra cosa con la cual podamos manejarnos. Pero creo que para mí, como lo veo ahí, como está la propuesta del Ejecutivo, para mí podría calzar este tema. Gracias, presidente. Nada más. Muchas gracias, estimado Rubén. Homero, por favor, tiene la palabra. Gracias, presidente. Algunos criterios. Primero, agradecerles sobre esta tabla que nos ha compartido. Nos da una idea clara del tema de cuál sería el impacto. No tenemos allí, lamentablemente, el tema de lo que son los trabajadores autónomos, ¿no? De quienes no tienen relación de dependencia laboral, está solo empleados públicos y privados, pero mi primer análisis en eso, esa es la expectativa y habrá que ver la realidad. Allí se confirma algo que un poco más del 70% gana menos de $1,000. Poco más de 70% de ecuatorianos gana menos de $1,000. La situación de las familias que tienen ingresos sobre los 500, 600, es una situación muy, muy ajustadísima, diría yo, en donde se salva los centavos, en donde se guarda los 25, los 30 centavos para el bus, en donde se guarda el dólar para el pan diario. Entonces, yo me sigo ratificando en que esa tabla debería subir el umbral, es decir, la base debería subir. Analicemos, pienso que esa sería un mensaje positivo de no afectar a la clase media que está ya yendo a caer en el tema de pobreza. Y después finalmente recalcar que esos tributos, que no son más que tributos, que impuestos, llámese como se le llame, contribuciones, aportes, pero son tributos, tienen que ser crédito tributario. Es decir, algo que yo no recibo, que voy a aportar, no me pueden en el 2021, cuando tenga que pagar el impuesto a la renta, hacerme que yo calcule mi impuesto a la renta sobre algo que no recibí, sino que le di al Estado ecuatoriano, sea con tema humanitario, pero eso fue entregado y no se puede grabar sobre algo que no se ha recibido. Nada más, gracias, presidente, gracias, colegas. Gracias, Homero. Muchas gracias. Sí, creo que va en esa línea. Inclusive lo que dice el Homero, pues si es crédito tributario, yo iría un poco más allá porque muchos de los trabajadores no alcanzan al pago del impuesto a la renta, no tributan. Podríamos devolverles, ¿no es cierto?, con documentos que puedan transarse para pagar la luz, por ejemplo, porque no todos van a tener el crédito tributario, la posibilidad de crédito tributario, que podría ser una opción interesante. Dije pagar la luz, por decir un tema, podría pagarse otros conceptos, no sé, en 5 o 6 años, para que no tenga una afectación compleja. Guillermo, por favor. Gracias, muchas gracias.
Bueno, primero coincido en mucho en lo que acaba de señalar mis colegas legisladores. Aquí hay que tener muchísimo cuidado y proteger el bolsillo de la familia ecuatoriana. No todas las realidades son iguales. No todas las realidades son iguales. Hay que tener cuidado que hay un sector, que es el sector de los emprendedores autónomos, 3.5, 3 millones y medio de ecuatorianos que están hoy día en situación muy grave porque no están ejerciendo sus actividades diarias de trabajo. Gente que ganaba $1.500, $2.000, 500, 800, 1.000, hoy día no están ganando nada. Hoy día esa clase media está, y trabajadora, clase media muy trabajadora, está en niveles de pobreza. Hoy día yo les decía, colegas, al iniciar este debate, que lo que están requiriendo son kits de alimentos, porque el 80% de los ecuatorianos no tienen ahorros. Entonces lo que pasa en este momento es una contribución muy a la ligera, como decía el colega Castañer, simplemente la expectativa, no pisar la realidad, lo único que generaría es precarizar el consumo, es decir, tener problemas inclusive para la alimentación de su familia. Y es ahí donde tenemos que analizar con toda la sapiencia, la capacidad y la realidad. Y ahí se necesitan datos reales, que se nos den los datos reales de cuánta gente en el Ecuador está dentro de los emprendedores autónomos, que ratifiquen esa lista de 3 millones y medio de ecuatorianos. Necesitamos saber cuántos ecuatorianos realmente están hoy día ya en el desempleo. Por eso es ese dato, porque hay que cruzar. Porque la gente que está en el desempleo, ¿a dónde va a ir? Tiene que tener alguna posibilidad de emprender autónomamente en un tipo de actividad, pues. Ese desempleado no se va a quedar cruzado de brazos. Hay que dar una alternativa a quien ha caído, lamentablemente, por esta terrible pandemia en situación de desempleo. Entonces, no es solamente hablar por hablar con cifras, sino hablar de la gente, de los ciudadanos, de las familias, del hombre, de la mujer, de esa madre soltera que necesita mantener a sus hijos. Esa es la realidad de ese artesano que hoy día no está produciendo absolutamente nada. Por eso es importante actualizar estos datos, que se nos entregue la información correspondiente, analizar los umbrales, no solamente es poner la gran masa, sino los umbrales, cuánto significan los diferentes impactos. El SRI había hecho un cuadro que me parece bastante claro en relación a los impactos y los montos que tenía o tiene la expectativa el gobierno, como una medida de no pisar la realidad. Pero eso es lo que tenemos que analizar acá en la comisión y luego en el pleno. Yo creo que hay alternativas importantes que se pueden plantear. Yo he hecho una, la adelanté hace un momento, que es una contribución sobre los bienes inmuebles de las sociedades residentes en paraísos fiscales. Esa información la requerimos. Ya he hablado con el personal del SRI para que nos entregue esa información. Se la ha pedido ayer. Yo espero que en el transcurso de hoy día el SRI siempre entrega la información de manera oportuna. No así el Ministerio de Trabajo, que no entrega la información, para justamente ver esa otra alternativa que permita conseguir esos recursos. Y en algo que ya estamos de acuerdo, y eso es importante. Los 3 elementos que debe contener la exclusividad, colegas, la exclusividad del fondo. Salud, alimentación y reactivación. Si ustedes analizan lo que va a quedar para reactivación, a la final no es mucho, no es mucho, producto de que lo fundamental es salvar las vidas. Sin vida no hay empleo. Sin alimentación y entrar en una terrible crisis de hambre, que es lo que está pasando ya en el Ecuador, es realmente complicado ir a la siguiente etapa, que es tener empleo y poder reactivar económicamente. Yo aquí solamente, para concluir, les quiero dar este dato. Esto es solo Portoviejo. Normalmente, en Portoviejo se dan entre 30 y 35 fallecimientos al mes. En lo que va del mes tenemos 116. Es decir, hay una evidente complicación, agravamiento de la pandemia en la provincia de Manabí. Hoy día los contagiados, con el dato que tenemos, es 500 veces más, un 500% se ha elevado. Y adicionalmente aquí hay un tema muy importante que hay que decirlo. Somos ya la segunda provincia, Manabí, la segunda provincia con mayor número de contagios. Y estoy viendo la gran cantidad de fallecidos que están existiendo, dándose lamentablemente en estos días. Por eso lo fundamental es plata para, fundamentalmente, lo que es salud, alimentación y reactivación. Y decirles al gobierno, según el último dato que se nos dio
Aquí a la comisión, por parte de la Secretaría de la Reconstrucción, se hablaban de 200 millones de dólares más o menos que tenían. Si tenemos esa plata de la reconstrucción, hay que utilizarla en salvar las vidas de la gente. Eso es fundamental en estos momentos, y en la alimentación, los kits alimenticios, que son fundamentales para que la gente se quede en casa y pueda cuidarse. Con estos elementos, colega, quiero ponerles a consideración elementos importantes. Ya mañana trataremos en lo particular, pero son elementos que nos van a permitir tener una gran aportación en este momento histórico del país, de apoyar a los ecuatorianos más sencillos y humildes, sí, con solidaridad, con unidad, pero también con cabeza fría, mirando a las familias y no solamente cifras. Muchas gracias. Gracias, Guillermo. Terminaríamos con Carmita Rivadeneira, por favor. Sí. Sí, gracias, Esteban. Gracias, presidente. Para ratificar en la posición, en efecto, que necesitamos de los datos, tener los datos, los números que requerimos para saber cuántas personas están ya en el desempleo, la proyección, y además en el tema de los aportes, de qué manera lo han hecho, cómo se ha establecido estos montos. Creo que en estas horas nosotros en efecto tenemos que proteger a aquellas personas que están en una situación muy difícil, a los menos, a los más débiles, a los más vulnerables. Yo no creo que esa tabla deba tomarse en cuenta ni siquiera desde los 720. Creo que quienes deben aportar, y aportar a lo mejor con un porcentaje más alto, son los del nivel jerárquico superior. Y eso habría que revisar. Y felicito a Guillermo por esa propuesta que yo creo que es absolutamente válida, de conocer de aquellos que tienen bienes, sus propiedades, su patrimonio en paraísos fiscales, y que es justo que se aporte, porque desde luego al sacar eso de nuestro país y llevarlo a paraísos fiscales, ellos ya están evadiendo impuestos que son que nos pertenece a todo el pueblo ecuatoriano. De tal manera que apoyo esa decisión, y no estoy de acuerdo con empezar las aportaciones desde los 720, sino todavía un umbral mucho más alto, y que se tome en cuenta en todo caso que los del nivel jerárquico superior aporten un mayor porcentaje. Gracias. Gracias, Carmita. Fernando Callex, ahora sí terminaríamos con Fernando ya la jornada. Muchas gracias, presidente, y precisamente eso es lo que quería preguntar sobre la jornada, porque si bien es cierto este tema, que es el que más discusión, más aportes, más controversia va a generar, el tema de los aportes, hay otros temas que bien podríamos tratar ahora en la tarde. Me imagino usted, señor presidente, tenía esto de alguna manera ya previsto. Y respecto a esto que se ha dicho acá, yo estoy de acuerdo que el jerárquico superior aporte más, así es, pero hay que decirlo, pues ese aporte mayor del jerárquico superior nunca va a compensar el aporte de una gran masa de trabajadores que ganen de $1,000 para arriba. Así que sí, el jerárquico superior, que aportemos todo lo que tengamos que aportar, perfecto, pero no va a compensar. Y luego, ojalá estos bienes en paraísos fiscales, felizmente no tengo nada en paraísos fiscales, pero ojalá estos bienes en paraísos fiscales sean lo suficientemente numerosos como para poder de alguna manera recaudar algo significativo. Gracias, presidente. Gracias, sí. El tema, lo que planteábamos, Fernando, es como terminar, ¿no es cierto?, ahora la sesión ya con esta intervención, y reinstalarnos mañana domingo a las 10 de la mañana para debatir toda la mañana, digamos, y cerrar al mediodía ya con el debate del articulado, y dejar que trabajen, ¿no es cierto?, el domingo tarde ya los asesores, para que el día lunes ya revisemos el informe y procedamos a votar. Recordemos que el informe para el primer debate, ¿no es cierto?, es una primera guía. O sea, no hay nada nada quede en firme, nada quede escrito. Si no estamos, digamos, de acuerdo en algún tema, inclusive podría quedar dicho, ¿no es cierto?, que se aprueba un informe, pero con estas observaciones de cada uno de los asambleístas, porque es para primer debate, ¿no es cierto? Creo que es para generar la discusión en el Pleno de la Asamblea Nacional. Eso hay que tener presente nada más.
y creo que podemos seguir trabajando en esta lógica. Ya nos quedaría realmente el tema de las contribuciones con el tema del destino, que eso es lo que falta. Pero creo que también ya en el tema del destino hay total consenso de que tienen que ir a tres sectores clarísimos y punto, ¿no es cierto? Eso creo que es importante. No creo que nos genere mucha discusión porque creo que hay consenso completo. No puede quedar la discrecionalidad el tema del destino de estos recursos. Eso está claro. Y más bien hacerles la reflexión, ¿no es cierto?, para que podamos revisar bien. O sea, vamos disminuyendo, obviamente, menos recaudación y justamente aquellas personas que viven en la informalidad van a verse de alguna manera afectadas porque no van a tener, ¿no es cierto?, la atención desde el punto de vista de alimentación y de salud. Eso tenemos que reflexionar, ¿no? El concepto de que busquemos que todos buscar esa corresponsabilidad diferenciada que siempre digo yo, pero también no nos podemos extender mucho porque si no se perdería el objetivo. Este dinero no soluciona ningún tema estructural ni nada, ni ningún problema. Este dinero tiene que ir directamente más pruebas, más salud, más atención, más alimentación. Eso hay que tener presente, ¿no es cierto? Con eso, pues yo creo que seguro vamos a tener un consenso importante en función de esta tabla. Ya está la información planteada, pues y más bien yo creo que podemos trabajar ya ahora tarde, que trabajen los asesores un poco en afinar los textos, en revisar todas las inquietudes que han presentado hasta ahora. Hemos avanzado bastante bien en el tema de la ley, por eso es que hoy tarde no creo que sea necesario trabajar en comisión, sino más bien que los asesores trabajen para que tengamos el día de mañana ya pulido muchos de los textos y el día lunes tener una sesión corta para aprobar un informe. Necesitan también los asesores de la comisión trabajar tiempo para preparar el informe, redactar todas las intervenciones que hemos hecho, deben estar ahí, la cantidad de ponencias que hemos tenido, o sea, es un trabajo fuerte que tienen los secretarios y los asesores de la comisión también, eso sí les pido un poquito de comprensión, ¿no es cierto?, que apoyen también los asesores de ustedes con toda la información. Eso creo que estaría pues para hoy para cerrar la sesión, ¿no es cierto? No sé si César tal vez estaba pidiendo la palabra y sí, un puntito de información de César y con eso concluiríamos, ¿de acuerdo? César, por Sí, favor. presidente. Muy breve, para cerrar, el tema de las tasas de interés. Hemos oído varias intervenciones de muchas autoridades. El tema de las tasas de interés generales es un tema complejo en el que no debemos meternos porque podríamos afectar al sistema financiero. Pero sí podemos tocar la tasa básica, pues. Eso no puede dejar de tocar esta comisión. Eso. La tasa pasiva Eso. y la tasa activa. Se ha hablado de una reducción del 20%, se ha hablado de una reducción de 2 puntos. Yo creo que esto es importante hacerlo, porque es parte del ordenamiento y por esa razón no quería dejar de tocar este tema, presidente, para que sea incluido en el proyecto de redacción. Sí, y yo creo que esa es la medida de compensación que nos estaba faltando, César, sí, tienes toda la razón y yo también creo que comparto. Es un tema muy técnico, pero con un planteamiento, ¿no es cierto?, así de que sea ya la Junta la que analice, pero alguna direccionalidad le podemos dar en este momento en función de lo que plantea César y podríamos incluirle. No vamos a definir tasas de interés, eso sería una equivocación nuestra, definitivamente es mi punto de vista, pero sí poder a César. Eso quedaría pendiente además, ¿no es cierto? Quedaría pendiente el tema de las tasas de interés, que es entre los asuntos pendientes, ¿sí? Entonces, con eso, pues, suspenderíamos la sesión y mañana a las 10 de la mañana nos reinstalamos directamente al tema de la tabla y el tema del fondo, ¿sí? Listo, gracias. Gracias Saludos. a ustedes, colegas legisladores. Un abrazo. Gracias. Compañeros, Doris ha venido hablando acerca de que nos pronunciemos, hagamos alguna gestión, algo frente al COE por esto de este llamado ya a irse reintegrando las actividades a partir del 4 de mayo. Yo he recibido muchísimas más llamadas y escritos diciendo, bueno, que qué vamos a hacer nosotros como legisladores, que respondamos al pueblo que está muy preocupada, la gente que tiene que regresar a su trabajo y las condiciones. Yo creo que no estaría mal, esto ya desde luego está visto extra ley, con ya gestión como nosotros, como de la comisión, como asambleístas, de conversar, de ver si esto se posterga, ¿no? Eso quería decir.
Bueno, yo creo que ese es un punto que sí deberíamos de consensuar el tema de volver a las actividades. Mi criterio personal es que es muy pronto todavía y quizás pueda, ya que eso estamos tratando la ley, quizás hacer una observación a esto que está planteando el Ejecutivo para ver si esto se puede prolongar un poco más. Ese es simple mi criterio por ahora. Pero por favor, estamos en, sí, debemos los asambleístas opinar, pero pues yo tengo entendido que el equipo del Ejecutivo habrá hecho todos los análisis pertinentes, pero nosotros como comisión que estamos en un tema tan delicado como la ley, sacar un pronunciamiento, yo personalmente no estoy muy de acuerdo, pero respeto las opiniones. Gracias.